Bueno, volvemos con palabras cruzadas. Ya se sabe, el presidente ratificando el rumbo económico, sigue el ajuste fiscal. Han dicho, esto es licuadora y motosierra. Es más, a principios de marzo, en su visita a Expo Agro, Javier Milei ratificó el rumbo, y cada vez que puede lo hace, el rumbo de su gobierno. Y a prácticamente 4 meses de su llegada a la Casa Rosada, Milei insiste con su receta, que es fuerte ajuste del gasto para alcanzar el equilibrio fiscal, eliminar la emisión monetaria del Banco Central y así atacar la inflación. Inflación que dicen en abril va a dar ya un dígito. Uno de los temas de los que vamos a hablar con Gisela Biritier, que es economista y directora general del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Está en Buenos Aires. Gracias por tu tiempo, por este Zoom. Gisela, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo muy bien. Me alegro. Gracias a vos. A ver, ¿qué estás viendo respecto a esta batalla, la principal del gobierno, para bajar la inflación en la Argentina? Bueno, yo creo que se empiezan a ver las primeras sombras, ¿no? En el gobierno de Milei en cuanto a lo que tiene que ver la aceptación social. Yo creo, Fernando, que entre la semana pasada y esta semana, todas las medidas que tomó Milei, incluso con las prepagas, donde les da marcha atrás, tiene que ver con los primeros signos de hartazgo que está justamente empezando a cruzar la clase media con respecto a una inflación que sigue creciendo por encima de los salarios, junto con el aumento de las tarifas y también bueno, la situación de recesión económica, son factores que están afectando fuertemente a la clase media en general, que es el núcleo duro que votó a Milei. Este malestar social se empezó a transformar en un foco de tensión y bueno, y justamente Milei, su principal capital político era, o bueno, él se jactaba de que todo este ajuste, el ajuste más grande de la historia, de la historia económica reciente, no solamente dicho por, digamos, por los economistas, sino también dicho por él, bueno, se hacía con un amplio consenso social, ahora eso está cambiando de tendencia, ¿no? Yo creo que la charla en realidad el discurso que va a dar hoy, esta noche, ratificando ese cambio, tiene que ver con comunicar el rumbo, ¿no? Y comunicar de que al final del túnel hay luz, ¿no? Entonces va a mostrar números que muestran números positivos para el mercado como un superávit fiscal, ¿no? Donde en realidad hubo un aumento de la recaudación mayor que lo que aumentó el gasto, lo cual eso permitió tener un superávit fiscal que hace años que no se ve. No importa si se sostiene o si no se sostiene, pero sería una primer señal donde incluso al Fondo Monetario Internacional le resultó muy atractivo y hasta lo vio con muy buenos ojos sobre este sobrecumplimiento de metas. Y por otro lado, decir, bueno, que gracias a esta baja del gasto que impacta fuertemente en la economía en la recesión, es que la inflación está disminuyendo, ¿no? Hay que decir que esta desinflación que estamos viviendo hoy tiene que ver con esto que vos dijiste al principio, ¿no? El hecho de reducir el gasto, reducir la emisión monetaria, paralizar el crecimiento económico, paralizar la rueda de la economía y de ese modo, con equilibrio fiscal, salir adelante, ¿no? Que en realidad tiene que ver con estas soluciones económicas que siempre hablamos, bueno, que hay varias bibliotecas en economía, ¿no? Bueno, la biblioteca de él, que es esta biblioteca más ortodoxa, si se quiere, tiene que ver con que la desinflación viene por ese lado, ¿no? Entonces, claramente esto tiene en un momento una situación en la cual la semana pasada se publicaron datos de la Universidad Torcuato Di Tella que muestra que tenemos 3,2 millones de nuevos pobres desde el primer trimestre, además de un 48,3% de la población urbana que está en condiciones de pobreza, ¿no? Y es en realidad una clase media. Entonces, Fernando, todos estos signos de hartazgo se están empezando a ver con un horizonte que tampoco se ve cuándo va a terminar, ¿no? Bueno, Claro. ahí hay expectativas de que en realidad la próxima tasa de inflación esté por debajo del 10%, que sea de un dígito, y hay distintas consultoras que estiman unas en el 8%, otras en el 11%, pero para este gobierno es clave que quede por debajo del 10% para empezar a mostrar
justamente estos resultados que tienen que ver con esta desinflación, ¿no? Junto con lo que es el superávit fiscal, también quiere mostrar que tenemos superávit comercial. Y para que la gente nos entienda qué significan estas dos cosas, en economía son como lo sagrado, o sea, lo que a todo gobernante le gustaría tener, que son los superávit gemelos, ¿no? Superávit con respecto al gasto que hay en relación a lo que tiene uno internamente y superávit con respecto a lo que uno tiene externamente, ¿no? Es decir, que las exportaciones fueron mayores que las importaciones. Ahora, no menos cierto es que este ahorro de dólares que tenemos con el superávit comercial es producto de que ha habido casi un 38% menos de importaciones, menos que el año pasado, producto de la crisis económica, ¿no? La crisis económica, en realidad el sistema productivo argentino tiene en su mayoría, bueno, en la mayor parte de su engranaje, productos importados. Cuando siempre hay una recesión, siempre hay un ahorro de dólares producto de la baja de producción. Ahora, lo que hay que tratar de lograr es que haya un superávit comercial porque hay producción y no porque haya menos producción, Claro. ¿no? Casualmente, una de las preguntas que te quería hacer, a propósito de lo que vos señalabas desde el comienzo, empezaste diciendo, se notan las primeras sombras sobre el gobierno de Milei, los primeros signos de hartazgo de la gente, porque la inflación, es cierto, se está desacelerando, pero sigue, los salarios van por debajo de los aumentos de precios y entonces hay una pérdida notoria del poder adquisitivo, se nota en la mayor cantidad de pobres. La pregunta es si esta baja de precios, esta desaceleración de la inflación, es sostenible en el tiempo o tiene más que ver con la recesión, que es el otro tema del que ya te voy a preguntar. Tiene más que ver, a ver, para ponerlo en otros términos, bajo los precios porque no vendo nada y entonces si no vendo nada al precio a lo que estaban, los bajo para poder vender. ¿Pasa algo de esto? Buena pregunta. A ver, ¿cómo es? No, es muy buena pregunta porque la inflación en Argentina tiene un fuerte componente de expectativa, ¿no? Y un fuerte componente inercial. Yo creo que después de tantos años, ¿no? Tantos años en donde ya tenemos absolutamente naturalizada la inflación, y básicamente porque en realidad, por ejemplo, una persona que tiene que reponer, ya sea un kiosquero o una empresa pyme o una gran empresa, tiene que reponer su mercadería y no sabe con qué precio le va a venir esa reposición, automáticamente remarca por las dudas, ¿no? Hoy se encuentra con una situación en la cual este remarcar por las dudas no tiene demanda. Entonces, le lleva a tener que disminuir los precios. Ahora, hay varias cuestiones aquí y que responden a tu pregunta, Fernando. Una tiene que ver con el hecho de que efectivamente se ajusten las expectativas, pero también hay una cuestión en que este gobierno abrió la importación a todos los productos, ¿no? Entonces, uno se encuentra con que en realidad después si quiere volver a aumentar, bueno, va a tener una competencia del resto del mundo que va a hacer que el producto importado sea más barato que el producto local, ¿no? Después podemos discutir muchísimo si cuánto hay de impuestos en este producto también con relación al importado, porque acá en realidad también hay que ver toda la estructura impositiva, ¿no? Y la presión fiscal que también es bastante importante. Entonces, primero solucionar el tema de las cuestiones con las expectativas. En segundo lugar, ver justamente cómo se hace con el tema de justamente, pensé que se había cortado, perdón. No. Bueno, y en segundo lugar, ver todo el tema de esto, ¿no? Que está pasando, de si en realidad las empresas son competitivas, hay competencia o están cartelizadas, ¿no? Porque después también hay toda una cuestión de acuerdos de precios, en donde hay ciertos sectores que sí son muy concentrados en términos de precios, que es lo que está viendo ahora incluso el presidente Milei, y por lo tanto plantear una baja de precios también se hace muy pronunciado, ¿no? Y luego, bueno, sostener un plan de estabilización que hasta ahora no lo vimos. Lo que ha pasado es que se han tomado medidas fiscales y monetarias que van a una desinflación puramente ortodoxa, pero en un plan de estabilización ya merita también empezar a hacer una política de ingresos donde se recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores, que en definitiva es el que tiene que hacer empezar a correr esta rueda en donde se ha corrido el eje del sector público como motor de la economía al sector privado como motor de la economía. ¿Cuál es el desafío, Fernando? Que el sector privado reaccione rápido a esto, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que no sabemos. La última consulta, Gisela, de nuevo agradeciéndote tu tiempo desde Buenos Aires, sé que te das por entrar a una reunión, Gracias. así que te agradezco. La última consulta es sobre inflación y recesión. Estábamos con inflación,
éramos pocos y encima, éramos muchos, digo, y encima, ahora la recesión, no sé si vale el ejemplo, teníamos COVID y ahora tenemos dengue, bueno, teníamos inflación y ahora tenemos recesión. La recesión puede ser pasajera, se sale más rápido que de un proceso inflacionario, es el mal necesario para salir de la inflación. Es una preocupación que mucha gente tiene porque tiene que cerrar o su fábrica o su negocio, su panadería. ¿Cómo ves el tema de la recesión fruto del plan que está implementando el gobierno? Bueno, siempre las cifras son muy frías, no te muestran la realidad de los hogares, ¿no? Pero sí es cierto que una tasa o en realidad un plan de desinflación siempre implica que todo el mundo pierda, ¿no? Una tasa de sacrificio. La gran cuestión acá es que esa desinflación sea lo más rápido posible. En definitiva, si se prolonga un mes, otro mes, otro mes, otro mes, esto imposibilita y más cuando uno plantea, ¿no?, el tema de una contracción tan importante de la economía, en realidad esta adhesión o este apoyo implica que se haga lo más rápido posible, ¿no? Si no se hace lo más rápido posible, empiezan a haber ciertos, bueno, el hartazgo, por ejemplo, social, o sino también muchos otros factores que hacen que esto se tenga que relajar bueno, justamente para que se pueda empezar a reactivar la economía, ¿no? Sí decirte que, por ejemplo, todo esto, Caputo lo conversó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional, con un Fondo Monetario que en octubre del año pasado había puesto que íbamos a tener un crecimiento de un 2,8%, Sí. y ahora, o sea, 6 meses después, está estimando una contracción de un 3,5% por esta desinflación con un alto costo en términos de producción, ¿no? Allí yo creo que es importante mostrar rápido esta desinflación para empezar rápidamente a reactivar la economía, que es el gran desafío, ¿no? Y no hablamos del Bien. otro tema, Fernando, que es el tema del cepo cambiario, que en definitiva también implica que si se empieza a liberar, cómo eso va a actuar como ayuda de contención para poder reactivar la economía también. Hoy la recesión está ayudando para las dos cuestiones: mantener el dólar a raya y para mantener también un plan de desinflación. Acá el desafío es ver cuánto aguanta la gente en una economía que no está respirando, ¿no? Como siempre, muy interesante escucharte, muy clara en tus conceptos. Gisela, un gusto, un saludo y hasta la próxima. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A disposición. Igualmente, que estés muy bien. Es Gisela Beritier, que es economista y es la directora general del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba.